¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Aquí estamos arrancando un nuevo año con todos ustedes, aquí en Pro al Futuro por Estación 820. En este caso lo hacemos desde la Delegación San Fernando del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina, donde vinimos aquí para conversar, para hablar, para de alguna manera debatir y presentar a todos los oyentes y a la sociedad en general algo que alguna vez con Ricardo Mainetti, delegado del Centro de Patrones Fluviales en San Fernando, donde por supuesto estamos aquí en este mismo lugar, lo planteaba, aquello de la problemática del transporte fluvial. Me acuerdo cuando nos contaba el año pasado en relación al subsidio, al combustible de ese transporte y todo lo que, todos los inconvenientes que esto traía y que realmente la labor de quienes están a cargo de ese sistema de transporte es bastante complicada, ¿no? Porque, las inversiones se hacen, pero no se devuelve después en ese trabajo que permanentemente se realiza. Y aparte llegamos en un momento muy particular, que tiene que ver con una discusión que arrancó aquí en San Fernando, en el Tigre, en todo el Delta, y que se nacionalizó. Esto de la posibilidad del cierre de algunas escuelas que están emplazadas justamente en torno a la zona que nosotros estamos hablando, es decir, el Delta. Por suerte, llegamos a esta etapa con al menos un freno a esa decisión que aparentemente ya estaba a punto de tomarse o se había tomado y se fue hacia atrás con esa medida. Y entonces hoy, de alguna manera, el panorama es un poco más alentador, pero de cualquier manera la discusión sigue y este tema se sigue conversando. Bueno, en ese marco es que estamos arrancando aquí desde San Fernando con Danila y Ayelén Barbosa en la operación técnica, con Ricardo Ferradas aquí en la producción junto a nosotros y con todos ustedes que ya pueden estar tomando contacto con nosotros a través de las redes sociales, que es Proa al Futuro Radio. Ahí mismo se pueden ya comunicar con nosotros. Pero qué mejor que saludar a Ricardo Mainetti, el dueño de casa aquí, que nos ha abierto las puertas una vez más para, empezar a charlar sobre estos temas. ¿Cómo te va, Ricardo? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes, saludo para vos y todos tus oyentes. Y acá estamos debatiendo un poco este problema que hay en todo el Delta. Bueno, justamente este Delta que nos recibe con decía yo, una discusión que se ha nacionalizado. Digo, se ha nacionalizado porque, un ejemplo, ayer estuvimos en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional y era un tema donde los legisladores incluso que no eran de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera aquí de la zona, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, salían a plantear esta cuestión vinculada con el tema de las escuelas. Pero yo pensaba, ¿no? Y por eso ahora vamos a empezar a saludar a los invitados, yo pensaba en esto de, por supuesto que los primeros perjudicados son los alumnos, los docentes ante esta situación, pero hay otros perjudicados que hubiese tenido esa medida, que tiene que ver justamente con los trabajadores del sector. Y ahí recordaba, Ricardo, lo que hablamos durante el año pasado en varias ocasiones, que vos planteabas justamente esa situación del transporte. Me gustaría que hagas un pequeño análisis un poco de lo que hemos hablado para después, por supuesto, dar paso a los demás invitados. Sí, mira, primeramente el perjuicio que habría para todos los isleños si hay un abandono de servicios, las empresas ya no pueden, ya no dan más, y lo principal es que el centro se está ocupando de esto también porque tenemos alrededor de 200 personas que nos quedarían sin trabajo, debido a que la isla emigró tanta cantidad de gente, que hay muy poca, entonces las lanchas ya no hacen los recorridos como tendrían que hacerlo, porque algunos se han sacado o los han cortado, y otros que no encuentran ¿cómo te puedo decir? No encuentran la manera de que poder revertir esto, y si la provincia no les da una mano, acá vamos en camino a bancarrota, y la gente de la isla, como yo lo explicaba la otra vez, no es como acá que si cortás un camino tenés otras posibilidades en el continente. En la isla es el único medio que hay para que la gente se pueda mover. Sí, está claro. Y aparte, recuerdo también en las charlas que hemos tenido cuando hablábamos del subsidio
por ejemplo, al transporte fluvial, no tiene en realidad, no tiene como el resto de los transportes públicos, como los colectivos, como los trenes, como hasta el propio avión. Digo, aquí hay que pagar el combustible como sale al precio que se vende, digo, no hay ningún tipo de descuento, ni mucho menos. Sí, tenían en sus tiempos, estaba subsidiado prácticamente todo, pero ahora más o menos calcularle que tienen una cuarta parte subsidiada, y después de ahí lo pagan a precio de surtidor normalmente. No es como el transporte colectivo, que aparte de pagarle por unidad, tienen todo el combustible subsidiado. Y el otro día vi una nota donde dicen que este año va a ser el presupuesto más grande que tiene en subsidio de transporte aéreo y terrestre. Y resulta que de la zona de acá nos olvidamos por completo. Bueno, alguna vez nos planteamos por qué pasa esto, ¿no? Pero bueno, es una buena oportunidad esta para charlar con muchos especialistas y para conocer justamente el pensamiento de todos. Decía que estamos acompañados de personas que tienen que ver con el trabajo aquí permanentemente en la zona del Delta. Está el presidente de la Cooperativa Forestal del Delta, que se llama Sergio Barán. Está Ramón Alberto Esteban, miembro del Consejo de la Cooperativa Forestal, y también está Miguel Ángel Bronsky, que es productor forestal del Delta. Primero, por supuesto, darle la bienvenida, saludarlos a todos. Y primero quiero preguntar si dije bien los nombres, ¿no? Porque algunos son bastante complicados. ¿Está bien? Bueno, bienvenido. Vamos a arrancar por Sergio, que es el presidente. Bueno, Sergio, ¿cómo le va? Y bueno, nos gustaría que nos dé un poquito un panorama, ¿no? Un análisis previo en esta conversación que vamos a mantener sobre, bueno, la situación, ¿no?, que están viviendo en estos momentos aquí. Bueno, primero darle las gracias por habernos permitido de llegar con la voz de un productor que hoy represento a la Cooperativa Forestal y empezar a abrir el debate desde la producción y desde los productores hacia aquí, ya que yo escuchaba a Ricardo y todas las cosas que suceden y podía haberse subsanado esto, el del cierre de las escuelas, de hablar directamente con los productores y los residentes isleños, que realmente saben convivir a diario todas las problemáticas que hoy tenemos. Es muy fácil desde un escritorio de cerrar una escuela, pero hay que ver el fundamento por qué se cierra. Cerrar por la parte económica, creo que esto no pasa por ahí. Y yo le expliqué a muchas maestras que esto se ve que llegó a los oídos de los funcionarios. En el caso nuestro, que tenemos porque esto ni en la provincia deben saber, ni la gobernadora, ni el vicegobernador. El vicegobernador por ahí puede saber, pero no sé. Tenemos una cosecha anual de mimbre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir a buscar familias al Chaco o a Misiones, y si nosotros, o sea, lo que se produce, ¿no? Vamos y le decimos, mira, la escuela está cerrada, no sé, no van a venir estas familias, ahí se produce un problema. Y el otro problema es que hay que explicarles a las autoridades que una escuela empieza con 5 alumnos de matrícula, pero en el mes de mayo, que empieza la zafra anual del mimbre y finaliza en noviembre, puede aumentar a 40, aún más. Usted sabe que tiene mucho que ver las cooperadoras en la isla. Y a veces a las cooperadoras se le presenta un problema. ¿Por qué? Porque la ración empieza con 5 alumnos y después se le aumenta a 40, pero la ración de comida sigue con 5. Entonces esto hay que subsanarlo y bueno, esto sale de las cooperadoras haciendo festivales, la participación, y la escuela cumple un rol social también como los clubes. Y bueno, también tenemos hoy, para ir a buscar combustible, un isleño se tiene que trasladar 40 o 50 kilómetros, no hay combustible. Muchos de los padres utilizan su propia embarcación, que es chiquita, para trasladar los alumnos a la escuela porque no hay calado. Y encima están sucios y la provincia, hasta ahora, mucho ruido y pocas nueces. Ese es otro grave problema. Pero ¿qué pasa? Este padre que tiene que trasladar a este alumno, porque una lancha de gran calado no entra, tiene que
tiene que venir a buscar 10 litros de nafta, porque no tiene, porque económicamente no puede, a buscar 56 kilómetros, 5 o 10 litros de nafta. Bueno, a ver cómo me lo resuelve. Sí, está claro, y aparte uno empieza a conocer desde afuera, como somos nosotros, que no vivimos acá, esta situación. Qué grave es cuando quienes toman decisiones tienen menor desconocimiento que nosotros. Me refiero a que ese cálculo que usted hacía de una matrícula que arranca con 5, pero después en el transcurso del año va creciendo, quizás el que quiso cerrar la escuela se quedó con esos 5 e hizo esa matemática pensando en esas 5 personas y no en la posibilidad de que pueda crecer. Digamos, cada uno tiene la idiosincrasia del lugar y es muy importante lo que usted decía en el arranque, de haberlos consultado a ustedes, que son los que están todos los días, ¿no? Y no tomar, muchas veces, y seguramente ustedes que de alguna manera tienen proyectos productivos y demás, naturalmente que la economía es un número cerrado, 2 más 2 es 4, pero muchas veces en cuestiones sociales 2 más 2 no es 4. A veces es mucho más o es mucho menos, digo, y hay que acomodarse, ¿no? Un poco ayornarse a esa cuestión. Pero quiero seguir saludando, después vamos a charlar entre nosotros también al resto de los invitados. Está Ramón Alberto Esteban, es miembro también del Consejo de la Cooperativa Forestal y nos está acompañando aquí para, bueno, conversar un poquito sobre esta cuestión. ¿Cómo le va, Ramón? Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, muy amable por llegarse hasta San Fernando, hasta la costa, para interesarse en la problemática de la isla. Bueno, no, para nosotros es realmente un gusto. Bueno, también me gustaría una primera reflexión de este presente que están viviendo. A ver, yo creo que la errónea decisión tomada por las autoridades provinciales es por un desconocimiento muy profundo respecto de qué es el delta. El delta es una economía regional, como tantas que hay en la Argentina, como el Valle del Río Negro, como los pimientos de Cachi allá en la Puna tucumana, como el algodón en el Chaco, como la yerba mate en Misiones. Esto es una economía regional en un territorio muy especial, que cuando se toman decisiones sobre ese territorio en el cual vive gente, sin conocimiento de ese territorio, se cometen serios errores. Pero en realidad el problema del delta es más denso. Hay una falta de políticas públicas en los últimos, en parte del gobierno de Scioli, y con este gobierno ni hablar, y falta de presencia municipal en los últimos 8 años, falta de políticas públicas que alienten a la producción, que llevan a esta situación de conflictividad generada por quienes toman decisión sin hablar con los productores, porque el problema de fondo, como le explicaba Barán, es ese. Entonces, mire, para resolver el tema de que haya más chicos en la escuela, en el Delta, y que todos estemos orgullosos, hace falta más producción y más trabajo. Hace necesario una economía que privilegie que el productor esté bien pago en la producción forestal que realiza y en la producción mineral. Claro, usted hace un análisis perfecto, exacto, porque una cosa va de la otra, ¿no? Entonces, claro, pero y esto es para que los escucha, que también todos nosotros los que estamos acá sabemos que hay inconsistencias algunas veces graves en el sistema organizacional de educación y del transporte. Lo sabemos, y estuvimos charlando con Ricardo por iniciativa de él al respecto. Pero la solución a esas inconsistencias también hay que mirarla desde el lugar de la producción y del trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que estar al servicio de las personas que producen y trabajan, no al servicio de cualquier otra cosa. Entonces, creo yo que estamos en una situación donde, por ejemplo, en el tema del transporte, hay que darse cuenta de algo. Todo el sistema de funcionamiento del transporte fluvial, tanto el de pasajeros como el de transporte de alumnos, es un modelo antiguo hecho de un delta para un delta que no existe más. Lamentablemente no existe más. Claro. Y no ha habido vocación política por ninguno de los actores, esto lo digo yo, no lo dice la cooperativa, aclaro, ninguno de los actores, ni el sector educativo docente, ni los trabajadores no docentes de la educación,
ni los poderes públicos la más mínima intención de abordarlo y resolverlo para adecuarlo a la cantidad de población que hay hoy y a los medios tecnológicos que hay hoy para navegar. Porque la navegación, ustedes lo saben muy bien hoy, no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años. Entonces estamos manejándonos con embarcaciones para 80 personas, construidas con casco de hace 40 años, de madera, cuando hoy las necesidades de transporte tienen otra forma de resolverse, con otro tipo de embarcaciones, con otros costos y demás. Entonces, creemos nosotros que desde los sectores productivos, que también hacen flete, que incorporan tecnología, como no lo han incorporado los armadores de lancha, acá hay gente, como el señor Brodsky, que tiene barco totalmente modernizado y actualizado. No lo han hecho ninguno para transportar pasajeros, ¿eh? Los dueños de los armadores, los patrones de los patrones, ¿sí? No han hecho ninguna inversión en eso, salvo ocasionalmente en algún momento alguno. Entonces, creemos que se debe encarar de ese lado. De esa forma vamos a estar sirviendo al productor isleño. Y de esa forma tendremos políticas públicas consensuadas, que todas las conocemos aparte. Sí, interesante reflexión porque ahí también seguimos descubriendo un poco la idiosincrasia del lugar y recalco en lo que decía Sergio en el arranque. Hubiese sido interesante que consulten a la gente que es de aquí como para empezar a tomar medidas. Y me quedo en lo que decía Ramón recién, en algo que es fundamental, la importancia que si el trabajo en el Delta, la economía regional que significa el Delta, está en buen estado, también estarán en buen estado las escuelas, estarán en buen estado seguramente las embarcaciones y toda una cadena. Digamos, hay que partir de ahí y no pensar en cerrar como para tapar un bache o quizás un manejo económico que obviamente requiere una inversión. Más allá de que la educación no hay que tomarla como un gasto, ¿no? Sino como una inversión, pero bueno, a veces no siempre se toma de esa manera. Miguel Ángel Brodsky es productor, además de integrante de la cooperativa, productor de aquí del Delta, y también con Miguel nos gustaría tener una primera reflexión sobre esto. ¿Cómo va, Miguel? Bienvenido, ¿eh? Bueno, buenas tardes, un gusto, la verdad que muy agradecido por tener la oportunidad de poder charlar un poquito. Yo creo que acá tanto Alberto como Sergio dieron un panorama muy claro de lo que es. Yo simplemente quería agregar que nací en el delta bonaerense, en el río Paranaminí, y ese delta florecido de que yo me acuerdo de mi niñez, lo han hecho los abuelos, los papis y todos los vecinos. Ahí se trabajaba en conjunto, autoridades, vecinos, maestros, gente que quería colaborar y todo funcionaba en conjunto. Y las decisiones se hacían en conjunto, tanto en la parte que le corresponde a lo que es el gobierno, como es a los vecinos, se tomaban decisiones en conjunto. Y en su momento llegó a ser un delta muy floreciente. Tuvimos la desgracia de inundaciones, de cosas que han pasado, y lamentablemente no quiero usar una palabra, pero la voy a usar, el delta fue decayendo. No solo por esa problemática de inundaciones, sino porque a partir de ahí las autoridades que nos competen cada vez, no sé si han mirado un poquito más para otro lado y no para el delta. Y bueno, a razón de eso estamos como estamos. Y yo creo que hoy es una problemática realmente lo de las lanchas, lo de las escuelas, pero soy un convencido que para que el delta vuelva a resurgir y la producción que uno quiere preservar y está tratando de llevar a cabo y que no va del todo bien económicamente, si no nos sentamos todos los actores en una mesa a tratar una problemática como puede ser la escuela, o un dragado de los arroyos, como lo hemos pedido un montón de veces, o una limpieza por lo menos de un río, se nos va a complicar cada vez más. Sí, está claro. ¿Cuántas veces hemos hablado, ahora recuerdo el caso del río Luján,
Sí, dale, sumate a esto. Esto es lo de Miguel. Sí. En realidad, la mesa es para que analicen las propuestas que los productores hemos hecho. Con el tema de dragado, le hemos entregado a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, junto con el resto de las instituciones del Delta, un plan de dragado muy económico. No había que contratar a ninguna gran empresa. Se hacía todo con embarcaciones que hay acá en la zona, dando trabajo a patrones y marineros de la zona. Nunca nos contestaron. Claro. Sí, se suma Sergio. Sí, Sergio. Sí, quisiera agregar a esto, ya que Miguel dice a ver si podríamos reflorecer nuevamente el Delta, y una de las ideas, por ejemplo, los arroyos tapados, hay muchas quintas abandonadas, ¿por qué no pueden la gente que vive en el continente no puede trasladarse hacia su quinta porque no tienen con qué? O sea, no hay una lancha que pase. Si se limpiasen los arroyos, se pusiese más o menos en condiciones, esa gente no sé si vendría a vivir, pero sí vendría a visitar su quinta y pondría a alguien a trabajar en su quinta. Y ahí despacito iríamos remontando. De esta forma no, arroyos tapados cada vez peor, riego para las embarcaciones. Quiere decir que si cumplíamos las pautas que los productores le estábamos dando a las autoridades, despacito quizás podríamos ir remontando. Porque yo conozco muchos vecinos que quieren venir, inclusive visitas que quieren venir a mi casa. En mi casa no hay una lancha de pasajeros, pasa a 3 kilómetros. Y bueno, eso es un engorro, tanto para el que me viene a visitar o yo para ir a buscarlo. Tal cual. Porque realmente a veces no hay combustible. Entonces, claro. Bueno, si yo tengo un arroyo en condiciones y me paso una lancha, ni que sea los fines de semana, sería otra cosa. Volveríamos de vuelta a reflorecer el Delta, despacito. Tal cual. Bueno, ahí nos quedamos en un punto interesante, como es esto de reflotar, ya que usamos términos que tienen que ver con la navegación, el Delta. Nosotros ahora tenemos que ir a una pausa y volvemos en un segundo. Pero yo me quedo pensando, hago una reflexión personal, pero después, por supuesto, la respuesta la van a tener ustedes, que son los que saben. Muchas veces cuando un ámbito, como por ejemplo el Delta, no crece o va para atrás o retrocede, como aquí lo contaban algunos, es porque alguien dispone de que no se siga avanzando. Digo, yo me quedo pensando por qué el Delta no siguió creciendo con todas las posibilidades que esto tiene, y más allá de que habrá avanzado y se habrán ayornado cuestiones donde quizás no sé cómo es la actualidad hoy de los productores de frutas, ¿no? Por aquello del puerto de frutos y demás, digamos que en su momento, digamos, era el único ámbito en la zona donde se podía venir, y hoy quizás la situación es distinta. Si esto se hace a propósito, digo, no a propósito por parte de la gente que trabaja, sino por los sistemas económicos, por las economías regionales, porque alguien dice, no, muchacho, ahora el negocio acá no es más, el negocio es en otro lado, o el negocio es traer eso que se produce acá de otro país o de otra provincia o de otra región. Pero muchas veces se reflota esto, digo, cuando hay interés, esto se puede hacer. Pero vamos a hacer la pausa y después me gustaría la respuesta de ustedes para que nos den sus opiniones sobre esta cuestión. Pues yo no creo que la modernidad supere todo. Quizás me parece a mí que la modernidad lo que hace es acompañar algo que por ahí queda retraído con el paso del tiempo, y lo que decían ustedes, hoy las embarcaciones no son las mismas de antes. Bueno, ayornemos las embarcaciones y el río sigue estando, así que se puede seguir navegando. Pero lo charlamos en un ratito. Aquí estamos nosotros desde la Delegación San Fernando del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina. Estamos charlando sobre la problemática que hoy se vive en general aquí dentro del ámbito del Delta. Y en unos minutos nada más lo seguimos charlando.